Imagina estar de pie en tierra firme, rodeado de agua por todas partes, sin escapatoria. Pero la propia isla es la que te mata. Tierra radioactiva, pantanales que devoraron ejércitos enteros de la noche a la mañana. Una roca donde el último hombre cerró la puerta y nunca regresó. Estas no son leyendas. Cada lugar de esta lista es real. Cada muerte documentada. 10 islas. 10 tipos distintos de trampa. Comencemos. En la posición número 10 tenemos un lugar que no te mata con veneno ni radiación. Te mata con algo mucho más sutil y a la vez mucho más aterrador: la distancia. Tristán de Acuña es la isla habitada más remota de la Tierra. No en el sentido poético, sino puramente matemático. La masa de tierra más cercana es la isla de Santa Elena, a 2.700 kilómetros de distancia. El continente más próximo está a casi 3.000. No hay aeropuerto. No hay forma de llegar ni de salir en avión. La única conexión con el mundo exterior es un buque pesquero que hace el viaje un puñado de veces al año, si el clima lo permite. Y aquí el clima rara vez permite algo. La isla se asienta en medio del Atlántico Sur, donde dos de las corrientes oceánicas más violentas del mundo chocan. El mar alrededor de Tristán de Acuña no es el mar que imaginas cuando cierras los ojos. Es gris, pesado y perpetuo. Las olas aquí no se deslizan, sino que se desploman. Los vientos rutinariamente superan la fuerza de un huracán sin que nadie lo llame huracán, porque en Tristán de Acuña eso es simplemente un martes cualquiera. Los marineros, históricamente, se referían a estas latitudes como los 40 rugientes y los 50 furiosos, y esos nombres se los ganaron a pulso. Unas 250 personas viven en la isla hoy en día. Son descendientes de un pequeño grupo de colonos, supervivientes de naufragios y algunos soldados que se quedaron tras las guerras napoleónicas. Dado que la población siempre ha sido pequeña y aislada, toda la isla comparte solo 8 apellidos familiares. Todos están emparentados entre sí. Hay un solo médico, un dentista que visita ocasionalmente, un pequeño hospital que puede atender emergencias básicas y casi nada más. Ahora, considera qué sucede cuando algo sale realmente mal. En 1961, el volcán de la isla, sí, hay un volcán activo porque claro que lo hay, empezó a mostrar signos de erupción. Aparecieron grietas en el suelo. La tierra comenzó a moverse. Toda la población de la isla tuvo que ser evacuada. Fueron llevados al Reino Unido, un país que la mayoría de ellos nunca había visto, una cultura completamente ajena a todo lo que conocían. Les dieron vivienda en ciudades inglesas, rodeados de millones de extraños, tráfico, ruido y un mundo que se movía a una velocidad que jamás habían experimentado. La mayoría de ellos regresó a Tristán de Acuña tan pronto como se les permitió. Ese detalle dice más sobre esta isla que cualquier otra cosa. El aislamiento se había arraigado tan profundamente en su identidad que el mundo moderno les resultaba más amenazante que un volcán activo. Eligieron la roca. Eligieron el mar gris, las olas que se desploman, los 8 apellidos y el único médico. Si enfermas gravemente en Tristán de Acuña, el proceso de evacuación comienza inmediatamente. Pero inmediatamente significa muy poco cuando el hospital más cercano está a días de distancia por mar y el clima decide si algún barco se mueve siquiera. Ha habido casos en los que las evacuaciones médicas tardaron más de una semana en completarse. Una semana de mar abierto, oleaje violento e incertidumbre, antes de que siquiera llegues a un médico que pueda diagnosticarte correctamente. La isla no tiene puerto natural. Los barcos anclan en alta mar y los pasajeros son llevados a tierra en pequeñas embarcaciones abiertas. En condiciones difíciles, que son la mayoría de las condiciones, este traslado por sí solo es genuinamente peligroso. Ha habido heridos. El mar no hace excepciones para emergencias médicas. Y sin embargo, las luces están encendidas. Los niños van a la escuela.
Los pescadores salen por la mañana. La vida continúa, como lo ha hecho durante más de 200 años, en el punto habitado más aislado del planeta. Hay algo profundamente inquietante en un lugar donde la supervivencia no es gramática, es simplemente la condición diaria. Sin explosiones, sin depredadores, sin veneno. Solo la certeza permanente y absoluta de que, si algo sale mal, estás solo. Al océano no le importa. Al viento no le importa. La ciudad más cercana está tan lejos que bien podría estar en otro planeta. Tristán de Acuña no anuncia su peligro. Simplemente existe, en silencio, al borde de todo, y espera. Las personas que ven vídeos como este suelen ser el tipo de personas que realmente quieren comprender el mundo en su forma más extrema, y eso es algo raro. Así que aquí va una pregunta para ti. ¿Podrías vivir así, aislado de todo, donde la ayuda más cercana está a una semana por mar? Escribe tu respuesta en los comentarios.
Ocupando el sexto lugar, encontramos un lugar cuyo nombre no necesita explicación, y aún así, la realidad superaba con creces lo que éste ya sugería. La Isla del Diablo es la más pequeña de 3 islas frente a la costa de la Guayana Francesa, en el hombro nororiental de Sudamérica. La colonia penal francesa establecida allí en 1852 no se limitó únicamente a la Isla del Diablo, sino que se extendió por las 3 islas y se adentró profundamente en la selva continental. Pero la Isla del Diablo fue el nombre que el mundo retuvo en su memoria, porque la Isla del Diablo era el lugar al que enviaban a aquellos a quienes más deseaban hacer desaparecer. La colonia se denominaba oficialmente la transportación. En la práctica, era un sistema diseñado no tanto para castigar como para eliminar. Francia enviaba a sus criminales, a sus presos políticos y a cualquier otra persona considerada un estorbo a un lugar de donde el regreso era, estadísticamente, casi imposible. El clima tropical lograba lo que los muros de otras prisiones no podían: el calor, la humedad, las enfermedades, la propia selva. La fiebre amarilla llegó con los primeros cargamentos de prisioneros, y también la malaria. Los primeros años de la colonia fueron catastróficos. Los guardias morían casi al mismo ritmo que los prisioneros. La mortalidad en la primera década fue tan extrema que el gobierno francés llegó a considerar brevemente la posibilidad de cerrar la operación. No lo hicieron. En su lugar, enviaron más prisioneros. Las condiciones eran metódicas en su crueldad. A los prisioneros se les asignaba cuadrillas de trabajo que abrían camino en la selva, construyendo carreteras que la vegetación reclamaba casi tan rápido como eran despejadas. La comida era insuficiente. La atención médica era prácticamente inexistente durante la mayor parte de la historia de la colonia. Los hombres llegaban ya debilitados por el viaje, semanas en el mar en barcos abarrotados, y eran puestos a trabajar de inmediato. La fuga era teóricamente posible. En la práctica, la cuenta era completamente distinta. Las islas estaban rodeadas por aguas infestadas de tiburones y corrientes que hacían del intento de nadar hasta el continente una sentencia de muerte. El continente en sí no ofrecía seguridad alguna. La selva era densa, inexplorada, y albergaba enfermedades que mataban más rápido de lo que los guardias podían. Un puñado de prisioneros intentó escapar a lo largo de las décadas. La mayoría fueron recapturados o murieron en el intento. Los que lo lograron podían contarse con los dedos de una sola mano. Aquellos que sobrevivían a sus condenas se enfrentaban a una crueldad adicional, integrada directamente en la ley francesa. Una norma, conocida como doublage, exigía que los prisioneros condenados a menos de 8 años debían permanecer en la Guayana francesa por un período igual a su condena después de su liberación. En teoría, como hombres libres, pero sin ningún lugar a donde ir y sin medios para marcharse. Aquellos condenados a 8 años o más debían permanecer por el resto de sus vidas. La libertad se concedía en el papel. La selva se quedaba con todo lo demás. El prisionero más famoso fue Alfred Dreyfus, un oficial del ejército francés falsamente condenado por traición en 1894, en un juicio que expuso el profundo antisemitismo que permeaba la cúpula militar francesa. Pasó años en la Isla del Diablo en una choza de piedra, encadenado a su cama por las noches, con la prohibición de hablar con sus guardias. Su eventual exoneración se convirtió en uno de los eventos políticos que definieron la época. Pero para la mayoría de los hombres que pasaron por la colonia, no hubo exoneración, ni un juicio famoso, ni rescate alguno. La colonia funcionó hasta 1953. A lo largo de su historia de 100 años, las estimaciones sugieren que entre 70 y 80.000 personas fueron enviadas allí. El número de quienes regresaron vivos a Francia es apenas una fracción de esa cifra. Hoy en día, las islas son accesibles para los visitantes. La selva ha reclamado la mayor parte de lo que se construyó. Los muros de piedra desaparecen entre la vegetación.
El metal oxidado se disuelve en la tierra. El mar luce igual que siempre, azul, cálido y completamente indiferente.